según la lógica de esas personas, un extranjero viene y entra a la frontera hoy y se mete a un hospital. Aunque el extranjero entre ilegal, se mete a un hospital, nace un niño ahí y ya dice que el niño es dominicano. O sea que solamente tiene que dar un brinco en la frontera y está de este lado. Inmediatamente está de este lado y el niño es dominicano. Tú le dices, no, pero es que la Constitución hace dos excepciones de quienes son dominicanos. Correcto. En ese momento se hacía dos excepciones, ahora se hace tres excepciones. Primera excepción, los hijos de las personas en tránsito, de los extranjeros en tránsito, no son dominicanos si nacieran en el territorio de la República. Segundo, los hijos legítimos de diplomáticos. Y ahora también está ya de manera establecida los hijos de los ilegales, por ejemplo. Pero ellos no entienden el concepto de tránsito que establece la Suprema Corte de Justicia y que establece la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay sectores que no lo aceptan. Y esos sectores ellos entienden que ellos son la Constitución Dominicana. Que ninguna disposición que esté al margen de los criterios particulares que tengan ellos, ninguna disposición que esté al margen de esos criterios es válida para ellos, porque ellos entienden que ellos son la Constitución Dominicana. Es como si dijeran, yo soy la bandera dominicana. Como dijo entonces, el Patricio. Por ejemplo, fíjese, y ellos lograron entonces influir en la elaboración de la ley 169 y en 14 sobre naturalización. Correcto. Y lo cambiaron todo, y esa ley es inconstitucional precisamente por eso. Y fíjese lo que pasa. El artículo 1 de esa ley dice cuál es el objeto de la ley. Y dice, esta ley tiene por objeto exclusivo establecer a un régimen especial de beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio del 29 y el 18 de abril del 2007, inscrito en los libros del Registro Civil Dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción. O sea, las personas que se inscribieron en el registro no obedeciendo las leyes del momento y no obedeciendo la Constitución se beneficiarían de esto. Pero mire cuál es el asunto. La Junta Central Electoral procederá a regularizar o transcribir en los libros de registro civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal A. O sea, lo que le está diciendo es que todas las personas que se inscribieron como dominicanos sin serlo conforme, sin serlo al margen de la ley en el momento de que se inscribieron, la Junta Central Electoral va a validar esa documentación. Se la valida. Y al validarla ya no es una naturalización. Lo que está haciendo es validándola. Inmediatamente la valida, eso está entrando en contradicción con la sentencia 168 y con la Constitución. Porque es que una persona hija de un extranjero en tránsito no es dominicano y se registró como dominicano. Entonces lo que la ley manda es a validar esa documentación. Es decir, mira, él no nació dominicano conforme a la Constitución Dominicana, pero nosotros le vamos a validar eso por ley. Y si lo validan por ley, están entonces contradiciendo la Constitución de la República y por tanto es inconstitucional. Pero además de eso, la sentencia 168 dice que esa gente no son dominicanos y tú le estás diciendo que validen la documentación. Entonces, por eso es que dice el artículo 2, dice que la Junta Central Electoral inmediatamente regularice esos documentos, o sea, lo valide, le da quiesencia. Entonces inmediatamente ya los registra como dominicano. Correcto. Inclusive puede entregarle documentación como cédula retroactiva, con el mismo número de cédula que tenía antes. Entonces, esa ley lo que hace es que tumba la sentencia 168. Y eso realmente es una vergüenza para la República Dominicana o para la institucionalidad de la República Dominicana. Por eso yo digo que esta ley es inconstitucional solamente partiendo por ahí. Y Juan Manuel, antes que pase al otro escenario, pero entonces es un recurso de inconstitucionalidad. Sí, eso debe ser declarado inconstitucional, porque eso es inconstitucional. El problema no es si tú Pero entonces si se declara inconstitucional también, estos saltos que está realizando la Junta Central Electoral no, porque lo que sucede, no tienen validez. No tienen validez. Mire qué es lo que sucede. O es grave la situación. Mire lo que sucede, que la naturalización es para extranjeros. Lo que procedía era, esa documentación que usted adquirió de manera irregular queda anulada por ley. Ahora esta misma ley le da la oportunidad de que usted se naturalice y usted agote el proceso de la naturalización. Al anular la documentación... Primero una residencia, una visa, una residencia. Como eran casos especiales, tú podrías decirle, podría crearle situaciones especiales para ese grupito, porque
¿Cómo ese grupito? ¿Y es tan chiquito? Sí, es pequeño. Eso no es verdad que eran cientos de miles, eso es mentira. Eso no es mucha gente. O sea que todo lo demás tan totalmente ilegal. Ilegal. Ese grupito que andaba como dominicano sin serlo, quizá, y yo decía que tenían que poner lo que habían adquirido los documentos irregularmente, pero de buena fe. No que lo hubiesen hecho de mala fe. Sí. Porque si tú falsificas un documento, allá hay mala fe. Sí. Entonces la propia ley dice, mira, si fulano de tal anda con un documento como dominicano sin serlo, con un documento falsificado, pero no lo falsificó él, sino su papá, sí, él se beneficia de la ley. Se beneficia de la ley porque es un documento adquirido de manera, con un error, diría yo, de manera involuntaria. Dice la ley, pero correcto, es una falsificación que hizo el papá. Correcto, sí. Y como la mayoría de las personas que tienen documentos como dominicanos, documentos falsos, son personas quienes lo registraron fueron sus padres o un amigo, sí, pues evidentemente que ninguno va a ser cuestionado por el hecho de haber sido registrado con documentos falsos. Sí, correcto. La ley la manejaron Hay así. Un hecho involuntario. Hay una ley, no, pero que eso no debió ser así. Es que el documento falso tiene que ser declarado nulo. Y sí, tú le das la oportunidad al grupo, tú haces una excepción. Tú haces una selección de gente, dicen, vamos a ver a esta gente que tienen este problema. Y vamos a pedir que ellos lo soliciten. Se hace un estudio de cada caso. Y vamos a darle una naturalización especial, pero jamás validarle documentación. Validar una ilegalidad es incorrecto desde el punto de vista de la institucionalidad. Sí. Entonces, ese extranjero coge, se naturaliza y se le concede la nacionalidad dominicana por naturalización. Se le crea todas las condiciones, todas las facilidades del lugar a ese grupito. Sí, para la naturalización. Entonces, eso fue lo que no se hizo. Y por eso yo siempre he dicho que esa ley es inconstitucional, inclusive una traición a la República Dominicana. Porque esa ley lo que pretendía era agradar a los organismos internacionales, agradar a sectores nacionales que estaban detrás de eso y a sectores internacionales, poniendo en juego la soberanía de la República Dominicana. Y la soberanía de la República Dominicana es innegociable. Esto no es un asunto de que a mí me duele de que el drama humano, esto no es un problema personal, esto es un problema institucional. Porque es posible que aquel que dice que le preocupa el drama humano le duela menos en términos humanos a esa gente que lo que dicen que no se debe hablar de drama humano, sino de ley. Porque aquí lo que hay que respetar es la institucionalidad de la República Dominicana y no se ha respetado con esa ley. Eso fue una de los hoyos, digo yo, que le han hecho a la frontera jurídica. Porque es que la frontera jurídica en la República Dominicana, desde el punto de vista de la soberanía, se ha venido fortaleciendo. En el año 2004 se promulgó la ley 285-04, lo hizo Hipólito Mejía. Ahí comenzó a construirse, o se siguió construyendo, o bueno, comenzó a construirse la frontera jurídica de la República Dominicana en asuntos migratorios. Después se hizo un reglamento que fortalece la frontera jurídica. Pero el reglamento duró casi 10 años. Bueno, pero se hizo. La Suprema Corte de Justicia declara conforme a la Constitución el artículo que se refiere a los no residentes dentro de la ley de migración, que hubo quienes solicitaron que ese artículo fuera declarado inconstitucional, el artículo 36 de la ley de migración. Porque la ley 95 en esa época. No, la ley 285-04. La nueva. Se subió un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley en el 2005. Ok, ya. Porque se decía que el concepto de tránsito que tenía esa ley no era el concepto correcto. El grupo que hoy adversa la sentencia 168 fue el mismo grupo que subió el recurso contra la ley. Ok. Entonces, la Suprema lo declaró constitucional. Eso vino a fortalecer la ley. La frontera jurídica. En el año 1999 se asumió la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin enviar eso al Congreso. Y en estos días... Ese es otro punto que salió a relucir. Fortaleció la frontera jurídica, que por cierto, quien redactó el recurso de inconstitucionalidad contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos es quien les habla. Yo lo deposité en el 2005, la Suprema Corte no decidió y entonces eso se transfirió a la actual Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decidió sobre ese recurso que yo había redactado. Y declaró la Corte, el instrumento de aceptación de la Corte lo declaró inconstitucional. Eso viene a fortalecer la frontera jurídica. O sea, se viene fortaleciendo. Ya luego lo que hay que aplicar las leyes de la República Dominicana. Ahora bien, esta ley, la 169-14, le hizo un hoyo a esa frontera jurídica, que hay que tratar de ver cómo uno lo sella. ¿Cómo se puede resolver ese problema del hoyo? Yo digo que cuando cambie la correlación de fuerza en el Congreso, hay que seguir impulsando, sea la presente generación o sean las futuras generaciones, hay que impulsar un proyecto de ley en el Congreso que declare
nula todas las naturalizaciones que se hayan derivado de esa ley.